Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, este mensaje se llama: todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amén. Por eso es muy importante ese mensaje, hermanos, porque cada día sembramos. Amén. Y nosotros decidimos si sembramos para lo espiritual o solamente para lo carnal, hermanos. Sabiendo que esta vida es pasajera, hermanos. Debemos de saber, hermanos, amados míos, lo que somos. Porque la mayor parte de la gente se da cuenta de lo que somos cuando siente debilidad en su vida. Por eso el apóstol Pablo dice que tenía una enfermedad y le había rogado al Señor 3 veces que se la quitara. Pero dice que el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque cuando nosotros somos débiles es cuando se muestra la verdadera fortaleza, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se muestra? Se muestra el poder de Dios en nuestra debilidad. Porque allí es cuando nosotros nos humillamos. Allí. La palabra de Dios dice que todo aquel que se humille será exaltado, y aquel que se exalte será humillado. Y allí es cuando reconocemos lo que realmente somos. Polvo nada más. Allí, hermanos, cuando estamos enfermos. A veces, bueno, nosotros los hombres, hay veces que con una pequeña gripa sentimos que se acabó el mundo. Ya queremos hacer el testamento, ¿verdad? Y entonces ahí, hermanos, ahí es donde Dios se perfecciona, en nuestra debilidad. Amén. Pero no es necesario llegar a un caso extremo para reconocer lo que nosotros somos. Ahora mismo, ahora que estamos bien, hermanos. Hermano, cuando la gente está en un lecho, cuando está enfermo, todas las riquezas que tiene son nada. Todos sus logros son polvo. Se da cuenta ahí en ese momento que si no sirvió a Dios, que solamente perdió su tiempo, porque no sabe para quién va a quedar lo que él haya hecho. La mayor parte del tiempo los hijos, cuando lo reciben, lo acaban en un ratito, en un instante. Entonces, amados hermanos míos, por eso nosotros debemos de sembrar para el Espíritu. Vamos a entender este mensaje. Mateo capítulo 7, versículo 12. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 12. Fíjense cómo dice, hermanos. En el nombre de Jesús. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Por qué dice que es la ley y los profetas? Porque la palabra de Dios dice que la ley depende de 2 mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante. ¿Cómo es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso aquí dice la palabra de Dios que esto es la ley y los profetas. Cuando tú tratas a los hombres como tú quieres que te traten a ti, hermano, ¿verdad? ¿A ti te gusta que te humillen? ¿A ti te gusta que cuando tienes problemas nadie te ayuda?
¿Verdad que no? Quisiéramos que cuando tenemos una dificultad, ya sea aún a veces cuando vamos en el carro, que alguien se parara y nos ayudara, ¿verdad? Pero nosotros debemos de hacerlo primero. Amén. Debemos de tratar a los hombres como nosotros quisiéramos que nos traten a nosotros, ¿verdad? Hay veces que cuando una persona cae, en vez de levantarlo, lo pisotean más. Y la palabra de Dios es clara. El que crea estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expensos, estamos expuestos a eso, a caer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos carne. Porque la palabra de Dios dice, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Y lo que tú hagas es lo que te van a hacer. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Por eso nosotros, hermanos, aquí la palabra de Dios es clara. Que hagamos con los hombres como nosotros queremos que hagan con nosotros. Como el samaritano, ¿verdad? Pasó un sacerdote, un levita, gente que conocía la palabra de Dios, pero no lo levantó, sino un samaritano, un extranjero, dice la palabra de Dios. Fue el que vio por él. Dice que eso es amar al prójimo, hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros también estuvimos en la misma condición. Por eso es tan importante este mensaje, porque esto es la ley, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Cuando nosotros hacemos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. Muchas veces no va a pasar así, hermanos. Tú le vas a hacer un bien a una persona y no te va a regresar ese bien. Pero tú siempre debes de estar consciente que tu recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Y cuando tú haces eso, tú estás sembrando en el reino de Dios. Estás esperando recibir de arriba, no de abajo, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Cuando nosotros no hacemos caso a esto, hermanos, a la palabra de Dios, Dios lo sabe. Cuando vemos una persona y lo ignoramos su dolor, su tristeza y pasamos de largo, tal vez no te vio el pastor o los siervos de Dios. Pero aquí no hay que esconderse de los chalanes. El patrón siempre está viendo todo. Él siempre lo ve todo. Amén. La Biblia dice que no hagamos nuestras buenas obras delante de los hombres. No, hermano, es para Dios. Amén. Fíjense cómo dice. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 7, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amén. Fíjense cómo dice Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Si nosotros sembramos para la carne, para el pecado, de la carne vamos a segar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a segar vida eterna, hermanos. Amén. Nosotros debemos de sembrar para el Espíritu, sabiendo que nuestro Dios siempre nos está viendo. Amén. Amén. Eso es algo muy importante, hermanos. Fíjense, vamos a leer Romanos 12, del 17 al 21, hermanos. Gloria al Rey. Aleluya.
Romanos 12, del 17 al 21. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense cómo dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Debemos procurar siempre el bien de todos los hombres, hermanos. No debemos de pagar con la misma moneda, porque es lo más fácil, hermanos. Si alguien te hace algo, vengarte, hacerle lo mismo, es lo más fácil. Sí, ¿por qué es lo más fácil? Porque es lo que todo el mundo hace. Siempre está esperando la venganza, hermanos. Siempre está esperando desquitarse de lo que le hicieron. Pero la parte más difícil es hacerle el bien a quien te hizo el mal. Y dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Hay veces que viene gente y te provoca. Y si tú caes en la provocación, de ti dependía seguir la paz. ¿Verdad? O cuando una persona le dicen algo fuerte y sabe alguna cosa de la otra persona, y si lo dice, es una bomba, explota todo, se acabó la paz. Pero cuando dependa de nosotros, por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de callar, hermanos, de quedarnos callados, como Cristo. Imagínense el poder de Dios, hermanos. Dios nos lo demostró en la cruz. El hombre más poderoso del universo, hermanos, el que con su voz tiene el poder de crear y con su misma voz tiene el poder de destruir, hermanos. Hermanos, Él nos puso el ejemplo que cuando le hacían el mal, Él buscaba su bien de todos ellos. Cuando lo estaban crucificando, hermanos, por amor a nosotros, no abrió su boca. ¿Cómo que no abrió su boca? O sea, ¿qué tiene que ver el que abra su boca? Porque su boca tiene poder, hermanos. Y Él, por amor a todos nosotros, no abrió su boca. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta del verdadero poder. Amén. Porque a veces el gigante que debemos de derrotar primero es a nosotros mismos, hermanos. Todos, lo más fácil es dejarse de llevar por sus deseos, por sus pasiones. Pero lo más difícil es controlarlos. Y dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza. Amén. Por eso es que tú no te puedes vengar, hermano. ¿Por qué no te puedes vengar? ¿De quién es la venganza? De Dios. De Dios, hermano. Y cuando una persona se venga, le está quitando, ¿sabes a quién le está quitando lugar? A Dios. Le está diciendo: no, yo. Entonces, ahí está el mal. Nosotros todos se lo debemos de dejar a Dios, y nosotros debemos de hacer, ¿qué, hermanos? El bien a todos los hombres. Sí, a veces la gente, hay hermanos que te van a decir: hermano, no te dejes, somos mansos, pero no mensos, ¿verdad? Pero no, eso no lo dice la Escritura, hermanos. Sí, nosotros debemos de seguir la palabra de Dios, como está escrita. Y si la Biblia dice eso, así nosotros debemos de hacer, aunque nos cueste trabajo,
tenemos que orar para no ser igual que los demás. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente del montón, hermanos. Dios quiere gente diferente, gente que obedezca a su palabra. Dice la palabra de Dios que Él anda en busca de esta gente. La Biblia dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Él anda en busca de esta gente que no sea del montón, sino que seamos, ¿qué? Hijos de Dios. Porque hacer lo mismo que los demás hacen, eso es ser del montón. Eso es ser igual a todo el mundo. No, Dios quiere gente diferente. Por eso dice, si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Porque a final de cuentas, hermano, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si una persona te hace mal, ¿qué crees que va a cosechar si no se arrepiente? Mal. Pero si tú le haces bien, ¿qué crees que vas a cosechar? Vas a cosechar el bien de parte de Dios, hermanos. Y es verdad, hermanos. Porque la verdad, como cuando dice la gente que peca más al que le roban que el que roba, ¿verdad? Porque el que le roban está pensando quién fue, quién le hizo el mal, y le está echando la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Y cuando nosotros perdonamos, el pecado ahí queda, hermanos, y la venganza y la justicia queda en Dios. Aún la palabra de Dios dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Como Cristo estaba siendo crucificado. Él nos puso el ejemplo. Él pudo acabarlos en un instante a todo el mundo. ¿Pero qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso Dios dice, ruega por tu enemigo, ora por él. ¿Por qué? Porque de la misma manera, somos hijos de Dios. ¿Quién va a tomar la venganza? Dios. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Porque a los que les puede ir mal es a ellos, no a nosotros. Amén. Yo, en mi caso particular, lo he visto muchas veces. Cuesta trabajo perdonar, cuesta, hermanos. No es fácil. Pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. Debemos de orar siempre para que no quede nada en nuestro corazón, no guardar rencor hacia nadie. Porque la palabra de Dios dice que ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Hay que limpiar el corazón, amén. Dice aquí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Y qué dice? ¿Qué decimos? No, ¿cómo le va a dar? Ese es mi peor enemigo. Que se muera, ¿verdad? Que le vaya mal, es lo más fácil. Pero no, hermanos, si tiene hambre, dale. ¿Por qué? Porque el bien que tú haces va a ser recompensado, no por él, por Dios. Y el mal que él hace va a ser recompensado también. No por ti, sino por Dios, hermanos. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Somos bienaventurados. Entonces dice la palabra de Dios que ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están llenando de maldición, de ira. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 2:5.
Romanos capítulo 2, versículo 5. Para todas las personas que no se arrepienten de su maldad ni dejan de hacer lo malo, la gente dice, no me pasa nada, mira, hago mal y no, la copa se está llenando y cuando se derrame, ahí va a ser el problema. Fíjate cómo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Atesora. Está guardando su recompensa. Está sembrando, hermanos. Está sembrando. Por eso es mejor perdonar. Perdonar, mira, se los he dicho en otras prédicas, pero cuando una persona le hace mal a otra persona, le hace doblemente mal. ¿Sabes por qué? Porque aparte del mal que recibe la persona, le envenena su corazón y tiene resentimiento, tiene falta de perdón dentro de él. Y cuando eso hay en su corazón, hermano, ahí está doblemente mal el asunto. Porque esa persona, por no perdonar, solito se está consumiendo. Muchos no lo saben, pero muchas de las enfermedades que entran en nuestra vida es por cosas que guardamos, por rencor, por odio, por coraje, por resentimiento, aún hasta vicios que a veces la gente no quiere dejar ir, son por lo mismo, porque no ha perdonado, porque odia, y es la forma de agarrarse de todo eso, y el enemigo da y lo tiene agarrado. Pero cuando nosotros soltamos todo eso, hermano, por eso es que se siente una liberación. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros perdonamos, hay paz. Y cuando la persona que te hizo mal no se ha arrepentido, no hay paz, hay perturbación. La palabra de Dios dice que es justo que todos los que nos perturban, ellos sean perturbados. Amén. ¿No van a tener paz? Gloria a Dios. Por eso es muy importante, hermanos, saber en dónde estamos sembrando. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 5 del 38 al 48. Dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Volverle la otra es que cuando te hacen un mal, tú le hagas un bien. Eso es volverle la otra. Cuando una persona hace un mal para ti, tú hazle un bien. Amén. Dice, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitar tu túnica, déjale también la capa. Amén. Déjale también, ¿qué? La capa. Hay gente que quiere tomar algo de ti. Él sabe a lo mejor que se está aprovechando, pero tú debes de tener fe. Amén. Debemos de creer que el Dios en el que creemos es dueño del oro y de la plata, y que Él te lo puede regresar multiplicado, hermano, si tú lo dejas ir. Si tú lo dejas ir. Así cuando me acuerdo que
les decía yo que en una ocasión me robaron una camioneta y yo no me preocupé. Yo dije, no, Señor, perdónalos, porque pues uno se llena de ira, pues era el único vehículo que tenía en ese tiempo. Y yo dije, no, Señor, quítame todo lo que yo sienta en mi corazón, no lo quiero sentir, Señor. Quiero sentir el perdón, poder perdonar de todo mi corazón. Y lo perdoné y yo dije, no, si es la voluntad de Dios que yo vaya a predicar en transporte, iré. Muy dentro de mí yo pensaba, a lo mejor es una prueba y tengo que pasarla. Y lo hice así, hermanos. Para la gloria de Dios, pues eso no tiene mucho tiempo, hermanos, que me pasó. Ahora, pues para la gloria de Dios tengo 2 camionetas y un carrito. No es presunción, es para la gloria de Dios. Para que todos nos demos cuenta, hermanos, de lo que Dios puede hacer. A veces, no queremos perder 100 pesos. 200 pesos nos duele mucho. Pero eso es mucho más doloroso no hacer la voluntad de Dios. Eso debería ser más doloroso. Ya llévatelo. No pasa nada. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, tú dale. ¿Te pide? Dale. Amén. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta de algo muy importante, hermanos. Yo decía antes, no, es que, ¿qué tal si lo quiere para sus vicios? Es un problema. Yo ya hice mi parte. Me dice que pon un taco y yo le di por un taco. Si él se lo gasta en lo que quiere, es un problema. ¿Verdad? Y es algo muy, muy importante, porque no todos los días nos piden, hermanos. A veces decimos, es que, ¿cómo le voy a dar? No tengo dinero. Hermano, no siempre nos piden. Nos pueden pedir unas 5 personas en toda la semana. No pasa nada, hermano. Dios tiene para darte mucho más. Porque tiene que verse que somos hijos de Dios. La Biblia dice, tú prestarás y no pedirás prestado, hermano. Pero ¿cuándo es eso? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, siempre vamos a andar ahí, migajeando, hermanos. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y creemos en la condición que estemos, Él va a honrar nuestra fe. Amén. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Ten piedad de ellos, Señor. Porque nosotros como hijos de Dios, hermano, mucha gente se levanta allá afuera, pero no sabe lo que hace. Y nosotros, como Cristo tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos de tener misericordia de ellos. Porque si ellos no se arrepienten, hermano, se perderán para siempre. Y nosotros estamos aquí, en la casa del Padre. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Por toda la eternidad, hermano. Somos ricos, somos muy privilegiados, hermanos. Acuérdense de Lázaro y el rico. Hay muchas personas, hermanos, que en vida no reciben lo que piden, pero son fieles a Dios. Pero Dios siempre contesta. Imagínense al rico comiendo y a Lázaro deseando comer de lo que caía de su mesa. Él tenía el poder de haberle mandado a alguien que le llevara de comer, pero no lo hizo. Él solamente deseaba. Pero estando en el Hades,
cambió la situación. Uno era consolado y el otro era atormentado. Imagínate qué gran privilegio Lázaro, haber sido recogido por los ángeles para llevarlo al seno de Abraham. Y el rico, pues por los demonios, hermano, al infierno. Sí. Y en ese momento esa persona ya clamaba, ya buscaba, ya quería hacer el bien aún a sus hermanos, pero ya no se podía. Se le acabó su tiempo. Amén. Dice aquí: orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso muestra que somos hijos de Dios porque Cristo hizo lo mismo. Amén. Tuvo misericordia. Aun cuando Pablo perseguía a la iglesia, tuvo misericordia de Pablo y se convirtió, hermanos. Así nosotros debemos de regocijarnos. Dice aquí: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque cuando una persona no le habla a otra persona es porque está dominada por la ira, por el coraje, por el rencor. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano, eso es mostrar que nuestros deseos y pasiones están juntamente crucificadas con Cristo, hermanos. Amén. Amén. Eso es la perfección de Dios. Sí. Porque muchas personas tienen mucha soberbia. Tal vez porque tienen poder, porque tienen dinero, porque mandan a los hombres. Pero la verdadera grandeza, hermanos, está en la humildad. Dice la palabra de Dios que debemos de ver como a Moisés. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra en sus días. Moisés era manso, ¿verdad? Le hablaban fuertemente y él, teniendo la autoridad que Dios le daba, siempre estaba rogando por ellos. Siempre estaba intercediendo por ellos. Pero, ¿ustedes creen que haya otro como Moisés? Porque así como se humilló, también Dios lo exaltó, hermanos. Amén. Amén. Por eso nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos. Él estaba sembrando para el Espíritu. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Aleluya. Fíjate. Vamos a leer Salmos 11 del 4 al 5. Salmo 11 del 4 al 5. Amén. Salmo 11 del 4 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus párpados están examinando. Están buscando, hermano. Está buscando una persona que no sea del montón. No. Él está examinando quién verdaderamente oye su palabra y hace su voluntad. Porque Él no quiere oidores, Él quiere
hacedores de su palabra, hermanos. Amén. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Amén. Aún nosotros como justos somos probados para ver si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Él está examinando, Él está viendo. A lo mejor nosotros, esto solamente es como si fuera teoría y parte de la práctica. Pero la práctica es cuando nosotros nos vamos allá afuera y hacemos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Para no ser cristianos solamente de domingo, de martes, de miércoles. No, hermanos, de toda la vida. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Como les decía, Dios está examinando, hermanos. Dios está viendo. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser esos adoradores? Amén. Gloria a Dios. Amén. Debemos de orar, de pedirle, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme diferente. Quiero ser tu hijo. Apocalipsis 22, del 12 al 15. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Apocalipsis 22, del 12 al 15. Fíjense cómo dice. Gloria al Rey. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y el mismo Señor va a recompensar, aún al impío, aún al malvado, Él mismo le recompensará, dice la palabra de Dios. Amén. Muchos pueden decir, muchos cristianos se han alejado de las cosas de Dios. ¿Saben por qué se han alejado? Porque dicen, pero esto no es porque sea así, es para justificar sus maldades y sus pecados. Dicen que el Señor viene, toda la vida lo han dicho, desde que yo era pequeño. Así dice la gente. Pero ¿saben por qué lo dicen? Para justificar sus hechos. Pero realmente no se puede justificar, hermanos. Como se los decía, como se los he dicho en varias ocasiones, o Él viene, o nosotros vamos a Él. Pero no nos impacientemos, todos lo vamos a ver. Amén. Porque al hombre se le ha dado que viva una sola vez y que después se muera para que venga el juicio. Amén. Amén. Entonces todos vamos a morir a la carne. Amén. Pero en el espíritu vamos a estar con el Señor. Después Él nos va a dar un cuerpo inmortal. Dice que seremos semejantes a Él. Amén. Amén. O eternamente con Él, o eternamente perdidos. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante saber, hermanos, dicen, ay no, dice mucha gente, aquí mismo está el infierno, aquí pagas todo lo que haces. No es cierto. Muchos son bien malvados, hermano, secuestradores, asesinos, y en un momento se mueren, no pagó nada. Lo agarraron, a lo mejor lo balacearon y ahí quedó. No pagó nada. Pero por eso hay un lugar reservado. Amén. También hay gente que dice, no, pero miren, ese hombre servía a Dios y siempre le fue mal, pueden decir, ¿verdad? No fue tan rico, no fue tan poderoso, y ve cómo le servía a Dios. No alcanzó a recibir su recompensa aquí en la tierra. Pero al que le sirva a Dios y no reciba su recompensa en la tierra, la recibirá en su reino.
como Lázaro y el rico. Lázaro no alcanzó a recibir su recompensa aquí, pero la recibió en la eternidad. No luchemos por la recompensa que es pasajera, sino por la recompensa que es eterna, que es para siempre, hermanos. Amén. Dice aquí, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay quien no tenga su vestimenta sucia, pero bienaventurado es el que la lava. Amén. Amén. ¿Y dónde la lavamos? Aquí, hermanos, en la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos, escuchamos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Perdóname porque antes no lo hice. Ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera. Ya sabemos que es un perro, el que se vuelve atrás. Amén. Dice, como el perro vuelve a su vómito. O sea, ¿qué quiere decir? Que se vuelve a comer lo que ya había sacado. Eso es la gente que era cristiana, que seguía a Dios, y de repente dice, no, me vuelvo al mundo. Eso es un perro, es un impío, aquel que se apartó de la piedad. Los hechiceros, dice la palabra de Dios, los fornicarios, amén, los que decidieron serle infiel a Dios, los homicidas, no solamente los homicidas, la gente que mata. La palabra de Dios dice que el que se enoja contra su hermano es un homicida. Amén. El que no perdona es aquel que decidió seguir con su rencor. Los idólatras, sí, no solamente idolatría de ídolos, no, idolatría del trabajo, idolatría de los deportes. Muchas personas no están en la presencia de Dios porque tienen alguna idolatría. No sé, a lo mejor será su trabajo, su deporte, su familia. De todo la gente puede hacer idolatría. Porque idolatría, hermanos, es quitarle el lugar a Dios y poner otra cosa antes que a Dios. Eso es una idolatría. Y todo el que ama y hace mentira. Amén. El que ama y hace mentiras es aquel que no cree en la palabra de Dios. Aquel que decide contradecir lo que Dios dice en su palabra. Amén. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 5 del 20 al 25. Isaías, ¿qué? Isaías capítulo 5 versículo 20 al versículo 25. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 5 versículo 20 al 25. Fíjense cómo dice. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Amén. Es como el que contradice la palabra de Dios. El que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Cuando la gente empieza a decirte, aunque sea hermano, no, ya te estás fanatizando, no, sí ve, pero relájate. No, hermano.
Mucha gente dice, no, tú ya. No, hermano, el Señor dice en su palabra, te prefiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. O eres o no eres. Amén. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. Aleluya. Dice, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea que no toman en cuenta a Dios. Ay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Por qué? Porque el que toma vino, ¿saben cómo se siente? Valiente. Cree que él va a controlar al vino, pero el vino lo termina controlando a él. ¿A él? Sí, porque muchos no lo saben, pero cuando las personas toman vino, le están abriendo su ser al enemigo. ¿Saben por qué? Yo creo que algunos que han tomado hasta olvidarse, llega un momento en el que al otro día le dicen, oye, hiciste esto y esto y esto. ¿Y qué dice la persona? No me acuerdo. ¿A poco? Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque sin darse cuenta no se da cuenta que le abrió la entrada al enemigo. Por eso es que no se acuerdan qué es lo que pasó. Porque un espíritu tomó el control de su vida. Cuando la gente toma, cuando la gente se droga, cuando la gente se mete alguna sustancia en su cuerpo, permite que el enemigo tome el control de su vida. Por eso es que no se acuerda de nada. Hay personas que dicen, tú te haces. No, hermano, es verdad. La persona le abrió el enemigo completamente la puerta. El enemigo entró y hizo su desastre. Por eso no debemos de creernos fuertes para creer que vamos a dominar el vino. Porque cuando muchas de las veces hasta uno dice, no, yo tomo poquito y no pasa nada. Sí pasa. Desde el momento en el que empiezas a tomar, se siente diferente. Los deseos empiezan a controlar al hombre. ¿Por qué? Porque ya se siente valiente, con unas 2 o 3 ya es valiente. Lo que no hablaba en juicio, ya lo está hablando. La timidez y todo eso se apartó. ¿Por qué? Porque ya está tomando ahí el control algo, pero a veces no lo reconocemos. Por eso es que no debemos de creernos valientes. Y los hombres fuertes para mezclar bebidas. Amén, porque mezclan de esto y del otro y terminan controlados por el enemigo. Los que justifican al impío mediante cohecho. Sí, miren, hay veces que la gente, los mismos hermanos, tratan mejor a otras personas de afuera que no conocen a Cristo que a los mismos hermanos. ¿Y saben por qué? Porque les dan dádivas, porque a veces les dan regalos, o porque a veces los tratan muy bien. La Biblia dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que los vamos a tratar peor, no, hermanos. No. Nosotros siempre tenemos que, dice la palabra de Dios, que debemos de hacer bien y primeramente a los de la familia de la fe. Nosotros. Ese es el primer amor que debemos de amarnos los que estamos aquí y después amar a los de allá afuera también. Pero los primeros que debemos de amar son los de aquí adentro, cuidarnos unos a otros. Somos los miembros los unos de los otros. No podemos hablar de nosotros mismos. Amén.
Es como morderse uno mismo, como pisarse uno mismo. No, hermanos, eso no puede pasar. Amén. Dice que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Al justo. ¿Quién es el justo? ¿Cuántos saben quién es el justo? Mas el justo por la fe vivirá. Todos los que estamos aquí, ¿saben por qué estamos? Porque tenemos fe. Porque queremos estar en el reino de Dios. Porque buscamos el perdón y la misericordia de nuestro Dios. Buscamos su favor. Ese es el justo. Todos nosotros somos los justos. Y dice la palabra de Dios, al justo quitan su derecho. Justifican al impío, al que está afuera, al que se apartó de Dios. ¿Verdad? Porque muchas veces la gente confía más en la gente de afuera que el que cree en Dios, el que es de la fe de Jesús. Dice, justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque eso es lo que dice la Biblia, que nosotros somos como la hierba del campo, que hoy estamos aquí y mañana solamente Dios lo sabe, hermanos. Amén. Por eso es que nosotros debemos de reconocer nuestra posición delante de Dios, que somos polvo, hermanos, que no somos nada. Amén. Para que de verdad busquemos la grandeza de Dios. Y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justifican al impío, al que se aparta de Dios. Porque dicen, no, sí es cierto. No, ¿por qué te alejaste? No, es que son malos. Todos los hermanos me tratan mal. Son hipócritas. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Que la iglesia no está llena de gente sana, sino de gente ¿qué? Enferma. Por eso Cristo dijo, lleven las cargas los unos de los otros. Amén. Y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y esto, hermanos, es una parte de una profecía que le pasó a Israel, porque por la desobediencia de Israel sufrían continuamente, hermanos. Continuamente estaban sufriendo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, hermano, vamos a disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Amén. Fíjense cómo dice, vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 22 al 33. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Sí? ¿Qué es esa? ¿Qué es la simpleza, hermanos? Ser simple es una persona sin chiste para Dios, como quien dice. Ser simple es ser del montón, hermanos. Así ser igual que todos los de allá afuera.
Eso es ser un simple. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis las simples? ¿Hasta cuándo vas a amar ser como los demás? ¿Hasta cuándo? Dice, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. O sea, el que no obedece la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, no quiero oidores, quiero hacedores de mi palabra. Amén. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aborrecer la ciencia es no ponerla en práctica. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. ¿Qué quiere decir? Que sí escuchó el consejo, pero no lo puso en práctica. Y mi reprensión no quisiste. ¿Por qué? Porque ustedes creen que el venir aquí es para sentirnos bien, que Dios, como palabras motivacionales para que tú te sientas grande, sientas que eres lo mejor. No, hermano. No, hermano. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ¿sabes qué es? La reprensión de Dios. Amén, gloria a Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios es cuando se siente más fuerte. Y muchos dicen, no, yo ya no voy. Puros regaños. El pastor nomás se la pasa regañándonos de todo. Si yo ni sé ni lo que haces, hermano. Yo solamente te estoy leyendo lo que el Señor dice. Pero claro, el Señor siempre va a hablar a nuestro corazón. Amén. Muchos dicen, no, es que de seguro el pastor hizo esa prédica para mí. Ya le contaron, ya le dijeron algo. No. El pastor me da, el pastor, puras pedradas, por eso me pongo hasta atrás. ¿Verdad? Pero es la reprensión del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos está reprendiendo, Él nos está exhortando, Él nos está corrigiendo para que hagamos su voluntad. Y se va a sentir, hermano, se va a resentir. Pero hay muchas personas que dicen, no quieren la reprensión de Dios, por eso no están en la presencia de Dios. Porque quisieran que les hablaran como muchos reyes de Israel. Decían, ay, viene este. Nomás me profetiza puras cosas malas, dice. Puro malo, puras cosas malas me está diciendo. Pues si no haces la voluntad de Dios, ¿cómo te va a decir lo bueno? Y otros le decían lo bueno, y esos son los que tenían cerquitas. Al que le decía lo que estaba haciendo mal, a ese no, hazte para allá. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que somos bienaventurados cuando somos reprendidos por el Señor. Al hijo que ama reprende y castiga. Así como el padre a sus hijos no les llama la atención porque no los ame, sino porque los ama y porque quiere lo mejor para ellos. Amén. A través de la experiencia de vida que muchos ya tenemos, aconsejamos a nuestros hijos para que les vaya bien en la vida, hermanos. Así nuestro Padre, Él nos aconseja lo que nos conviene a todos nosotros. Amén. También yo me reiré en vuestra calamidad. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Amén. Y si se dan cuenta que esto pasa, hermanos. Esto es algo que pasa. Porque mucha gente, hermanos, ni se acuerda de Dios. Sí. Muchos que conocen la palabra de Dios se alejan de Dios. Pero viene la consecuencia y aquí están. Aquí están. Dios, y ayúdenme a orar todos, ¿verdad? Y de repente
lo más tremendo de todo, no pasa nada. No pasa nada, no está pasando nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora viene la reprensión de parte de Dios. Ahora te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste a mí. Como a veces nosotros le hacemos a los hijos, cuando les mandamos algo y no nos obedecen, pero ya quieren algo, ahora acuérdate lo que me hiciste. Así, de la misma manera el Señor actúa, hermanos. Que muchas de las veces no ha actuado así, hermanos. Él es muy misericordioso. Al corazón contrito y humillado, el Señor no menosprecia. Pero déjenme decirle algo bien cierto, hermanos. Yo he orado por gente que no conocen a Dios para nada. Y pasan milagros maravillosos. Y luego viene algún hermanito que ya conoce la palabra de Dios y ore por mí. Y hay veces que no pasa. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Saben lo que pasa, hermanos? Es que en la gente de afuera el Señor muchas de las veces tiene mucha misericordia de ellos porque no conocen nada de Él. Y muchas de las veces en nosotros es porque ya sabemos lo que tenemos que cambiar y no lo cambiamos. Cuando nosotros nos arrepentimos de lo que sabemos que estamos mal, es cuando pasa el milagro. Nos apartamos y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Ahí empiezan a moverse otra vez los milagros. Amén. Por eso dice, me llamarán y no responderé. ¿Cuántas veces vemos eso, hermanos? Mucha gente que está en los hospitales, muchos, la mayor parte de ellos, entre ellos hay creyentes cristianos, pero la mayor parte de ellos no creen en Dios. O sea, creen pero en una religión y no conocen nada de la palabra de Dios. Y claman, ¿y qué creen? No pasa nada, ahí está su familiar enfermo. Y muchos terminan muertos. Imagínense cuántas personas mueren en un hospital al día. ¿Verdad? ¿Y clamaron? ¿Ustedes creen que no clamaron? Clamaron, porque dice, cuando el hombre se siente mal, es cuando busca a Dios. Cuando está bien, como dice la gente, ni de Dios se acuerda. Dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y eso no solamente pasa. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que al hijo que recibe, lo azota, lo disciplina primero. Va a llegar y va a pedir. No, espérate. No es tiempo de pedir. Es tiempo de obediencia. Amén. Y después de que obedezcas, pídeme lo que quieras. Y el Señor te lo va a dar. Te lo va a dar. Y esto pasa también como en Lázaro, lo que estábamos hablando. Hay gente que no tiene tiempo para orar. Pero acuérdense del rico. El rico ya estando en el Hades, ahora sí le gritaba a Abraham, Padre Abraham, Padre Abraham. Ahora sí tenía tiempo. Ahora sí se acordó que tenía hermanos. ¿Verdad? Sí. Imagínate, no quiso alimentar a Lázaro. Tal vez hasta repugnancia le daba. Pero en ese momento era capaz de tomar agua del dedo de Lázaro. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo cambia la situación? Por eso debemos de buscar la bendición de arriba, hermanos. Por eso debemos de sembrar para el Espíritu. Amén. Porque es más grande la bendición que nos espera. Buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, se apartaron del consejo de Dios y menospreciaron toda reprensión mía. Porque aquí sabemos que si estamos, es como cuando los hijos, llega a pasar que los hijos se van, dicen, no, yo me voy.
aquí hay muchas reglas en la casa, ¿verdad? Ya están grandes y mejor se van. Se van. Porque eso es lo más fácil, no seguir las reglas, ¿verdad? En la casa de Dios es lo mismo. Llegamos y es como que el hijo se va y vuelve a regresar. Y papá, ya vine. Pero ya sabes que aquí hay reglas. Sí, papá, ¿verdad? Porque ya sufrió. Como dice el dicho de los hombres, el pan ajeno hace al hijo bueno. Porque hasta que no lo sufren, comprenden las cosas. No, sí voy a obedecer. La vida es dura allá afuera. Es diferente vivir en la casa del Padre. Y también en la casa de nuestro Padre, que es Dios. Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando el hombre tiene su mirada aquí en la tierra, nomás está viendo a quién prospera, a quién le va bien. ¿Y sabes qué dice? Y nosotros que estamos obedeciendo a Dios, ¿qué pasó? No nos va bien. Y mira, se porta bien mal y le va muy bien. Ah, no, espérate. Porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Esa gente, aunque haya sido muy rica y muy poderosa, hermano, si no se arrepintió, hermano, tristemente, va a llegar al infierno. Sí. Y nosotros, aunque no tengamos riquezas, debemos de recordar siempre que nuestra verdadera riqueza es en el reino de Dios. Esa es nuestra verdadera riqueza. Dice aquí, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Si yo me pongo a escuchar, no, yo voy a estar tranquilo. No me importa lo que pase, porque yo sé dónde va a estar mi alma después de esta vida. Amén, gloria a Dios. Amén. Así nosotros siempre debemos de preocuparnos por las cosas de Dios, hermanos. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 22 al 23. Lucas 6, del 22 al 23. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 6, del 22 al 23. Fíjate cómo dice. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Amén. Porque cuando tú te vuelves hijo de Dios, hermano, la gente como que te empieza a hacer un lado, hermano. Te empiezan a apartar. Ay, no, y ahí viene el hermanito, vámonos de aquí. Ya va a empezar con su Dios. Gloria a Dios, eres bienaventurado, hermano. Eso muestra que eres un hijo de Dios. ¿Sí? Incluso un varón que trajimos, que andaba tomando, Marcelo se llama, para que oremos también por ese varón. Nada más vino una vez y ya le decían allá entre el hermanito, dice, todos ya me dicen hermano de que vine con ustedes. O sea, luego hace impacto la palabra de Dios. Fíjate cómo dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón, o sea, la recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Porque eso es lo que sembraron. Amén. No nos preocupemos si el mundo nos aborrece, porque primero aborrecieron a Cristo. Amén. No pasa nada, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, recordar este mensaje. Vamos a leer el último versículo. Lucas capítulo 6, versículo 38.
Gloria al Rey. Amén. Lucas 6, 38. Aleluya. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Amén. Fíjense cómo dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En otra parte dice, y otro tanto se les añadirá. Imagínate, hermano, eso es algo muy, muy fuerte, hermanos. Porque si nosotros medimos con una medida, lo que siembremos, eso vamos a cosechar. Dice la palabra de Dios, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Esto es algo muy, muy fuerte para nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, todavía otro tanto nos va a añadir el Señor. Porque no solamente la recompensa, hermanos, en el cielo. Porque la palabra de Dios dice que aún Dios nos va a recompensar en esta vida. Y en la vida que viene, la vida eterna. O sea, otro tanto, hermano. Fíjate qué maravilloso. Pero el que hace mal, hermano, le va a ir mal. Y todavía otro tanto se le va a añadir. ¿Cuál es el otro tanto? Los que estamos en Dios, hermano, la Biblia dice que nosotros somos castigados en vida, para que no perezcamos igual que aquellos que no tienen salvación. Amén. Amén. Por eso es mucho mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios, Dios está al pendiente de nosotros. Y si hacemos algo que no le agrada, Él nos castiga. Muchas de las veces tú te vas a dar cuenta que la gente de afuera hace cosas malas y anda como si nada. Porque no tienen un padre que los corrija. Gózate y alégrate, porque tú tienes un padre que constantemente te está corrigiendo, te está guiando y siempre te está encaminando a su presencia, hermano. Siempre. Si nosotros pudiéramos ver todas las situaciones que hemos vivido, nos daríamos cuenta que siempre todo nos encamina a su presencia, a su camino, haciéndose visible para nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso es muy importante recordar que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amén. Gloria a Dios.